Llegó la fecha, el expresidente Donald Trump se entrega en la cárcel del condado de Fulton, en Georgia, por los cargos de interferencia electoral en su contra. Terror en California. Un policía jubilado disparó a quemarropa contra clientes y empleados de un bar. Varios muertos, incluido el tirador, y múltiples heridos. Es el saldo del brutal ataque. En medio del rechazo internacional, Japón comenzó a liberar aguas residuales de la planta nuclear de Fukushima. Se teme que los niveles de radiación provoquen un desastre ambiental. Dolor y desesperación durante la llegada a Guatemala de los restos de la niña de 12 años asesinada en Pasadena, Texas. Así comienza su noticiero, Estrella TV. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a su noticiero Estrella TV. Les saluda Palmira Pérez. Y yo soy Abel Álvarez. Gracias por acompañarnos. Vamos a comenzar con la noticia que tiene la atención de todo el país. El expresidente Donald Trump se entrega en la cárcel del condado Fulton, en Georgia, por los cargos de interferencia electoral en su contra. Desde tempranas horas, decenas de simpatizantes se encuentran afuera de la prisión para externar su apoyo al exmandatario. Ahí se encuentra Anthony Belchi y nos tiene el reporte. Desde primera hora de la mañana, decenas de simpatizantes de Donald Trump se han agolpado en la cárcel de Fulton, en Georgia, el lugar donde el expresidente ha sido citado tras haber sido acusado de interferencia electoral en los comicios de este estado, que en 2020 dio la victoria a Joe Biden. Quieren apoyar a Trump en este proceso que consideran injusto. Yo creo que Donald Trump está siendo injusticiadamente procesado por defender sus derechos de preocupar con las elecciones. A pesar de que la Fiscalía tiene audios en los que Trump aparece presionando a los funcionarios para anular los votos de Georgia, Zuri, de ascendencia mexicana, no se lo pensó dos veces y ha hecho una travesía de más de 2 días por carretera para llegar hasta aquí. Somos 11 personas que viajamos desde Ocean Springs, Mississippi, Waveland, Mississippi, para apoyar al presidente Trump. Denuncian que el expresidente no debería estar enfrentando la justicia, que todo es una maniobra de los demócratas. Es que estamos apoyando más que a Trump. Estamos apoyando a este gran país y todo lo que representa este país, especialmente para los inmigrantes. Y creen que estos procesos judiciales no hacen más que dañar las bases democráticas de Estados Unidos. Este país representó la libertad, que yo vengo de Cuba, donde no hay. Y él nos defiende a nosotros. La fiscal del condado de Fulton ya ha pedido empezar con el juicio cuanto antes, el 23 de octubre. Cree que la instrucción está completa para arrancar con el proceso tanto para Trump como para el resto de encausados. Pero el expresidente ya ha dicho que se opone a esta propuesta. Desde Atlanta, Georgia, Anthony Belchi, Noticias Estrella TV. Bueno, y luego de la guerra de acusaciones y señalamientos entre los precandidatos republicanos que participaron en el primer debate, las reacciones no se han hecho esperar, Palmira. Así es, Abel. Mientras tanto, el expresidente Donald Trump intentó robar los reflectores durante una explosiva entrevista. Desde Washington, D.C., Alfredo Miranda tiene el reporte. Tras el primer debate entre candidatos por la nominación presidencial republicana y ante la ausencia del favorito en las encuestas, el desenvolvimiento de los protagonistas no parece haber cambiado la estructura de la contienda. Como era esperado, se iban a tirar pedradas entre ellos mismos y sucedió bastante. Para DeSantis, que era supuestamente la persona más fuerte en esta contienda aparte de Trump, se vio que no ganó, pero tampoco perdió. Temas como el aborto, el cambio climático, la delincuencia urbana, inmigración, la guerra en Ucrania y el ascenso de China, entre otros, marcaron claras diferencias entre los candidatos que resaltaron su experiencia. La impresión más grande fue del vicepresidente Pence, que se vio que tenía un plan y lo pudo ejecutar, donde él quería demostrar de que él tenía las capacidades, la experiencia, cuando le tiró una pedrada a un joven de origen asiático de la India. El joven empresario de 38 años, Vivek Ramaswamy, fue el centro de los ataques tras afirmar que era el único candidato que no estaba comprado. Ramaswamy tenía un plan de que él, siendo el menos conocido, el que nunca ha sido electo a oficina, tenía que ganarse
la presencia y lo hizo en una manera bélica. El expresidente Trump decidió no participar en el debate bajo el argumento de no necesitarlo. Si tienes una ventaja de 50, 60 o 70 puntos, ¿por qué debería hacerlo? Tener a 8 personas gritándome y cuestionándome. Quisiera responder a sus preguntas, pero no tiene sentido hacerlo. Así que decidí obviarlo. Trump siguió con la narrativa de robo de elecciones y persecución política en una entrevista con un periodista de extrema derecha que jamás se atrevería a cuestionarlo. Con el periodista Tucker Carlson, no hay duda de que Donald Trump tiene puertas abiertas. Y son puertas abiertas para la base de que ya tiene en su bolsillo. Para el segundo debate se fijarán estándares más estrictos para la participación de los candidatos. Algunos de los que estuvieron en escena anoche no volverán a esa palestra. Desde Washington, Alfredo Miranda, Noticias Estrella TV. Y en otros temas, fuertes precipitaciones causadas por los remanentes de la tormenta Hillary provocaron caos en varias partes del país. En Ohio, la lluvia torrencial obligó a los equipos de rescate a liberar a varias personas atrapadas en sus vehículos. En Detroit, los túneles que comunicaban al aeropuerto quedaron cubiertos de agua. Las Vegas también sufrió inundaciones y se reportó una persona desaparecida. Bueno, y cambiamos de tema porque en el sur de California al menos 3 personas murieron y otras 6 resultaron heridas en un tiroteo ocurrido afuera de un bar de motociclistas. El pistolero falleció en el lugar de los hechos y Wendy Castillo nos dice lo último que se sabe en este caso. Wendy, buenas tardes, adelante. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Las autoridades identificaron al tirador como un agente retirado de la policía de la ciudad de Ventura y al parecer una disputa doméstica condujo a ese tiroteo masivo, ya que el atacante se habría dirigido directamente a su esposa y a las personas que estaban a su alrededor. Los disparos comenzaron aproximadamente a las 7 de la noche del miércoles en el bar de motociclistas Cook Corner, en el condado de Orange, al sur de California. Away from Cook's Corner, there's a shooting going on. Again, stay the away from Cook's Corner, there's a shooting. Fuentes cercanas al caso informaron que John Snowlin, oficial retirado de la policía de Ventura, entró al bar disparando y luego apuntó a su esposa, quien según trabajadores frecuentaba a menudo el lugar. Todos los weekends la miraba. Y el sábado fue el día que hablé con ella, porque me dijo, ¿qué haces aquí? Va a llover mañana domingo, me dijo. Ah, yo pues aquí estoy, por si alguien quiere lavar una moto o algo que pase. En total, el ex agente de la ley mató a 3 personas en ese momento e hirió a otras 6. De estas, 2 se encuentran en estado crítico y las otras 4 estables, según un comunicado del hospital. Un baleado, hijo Tomás, el cocinero, fue baleado en el brazo, pero está estable. El atacante murió abatido por los agentes que respondieron a los pocos minutos de su llegada, dijo el departamento del alguacil del condado de Orange. Una mujer que estaba sentada junto a la esposa del tirador dijo que vio con horror cómo él entró y le disparó a su amiga. Ella dijo que fueron juntas al bar Cook Corner y que estaban sentadas cerca del escenario viendo la actuación de una banda de música cuando estallaron los disparos. Según la mujer, su amiga había solicitado el divorcio del pistolero y se estaba quedando con unos amigos, pero él no estaba contento con el distanciamiento, por lo que ese habría sido el motivo del tiroteo. La oficina del fiscal del distrito del condado de Orange confirmó que la esposa del tirador logró sobrevivir. Ella el año pasado había sometido la petición de divorcio. Palmira. Qué cosa, muchísimas gracias, Wendy. Mire, por otra parte, los posibles compradores de vivienda en Estados Unidos sufren un duro golpe. La tasa promedio a largo plazo de las hipotecas subió por encima del 7%, alcanzando su nivel más alto desde el 2001. Las tasas elevadas pueden agregar cientos de dólares al mes en costos para los potenciales compradores, limitando así sus opciones de compra. Y ponga atención porque la FDA advierte que se dejen de usar de inmediato 2 marcas de gotas para los ojos. The Burners y Light Eyes son los productos que podrían estar contaminados con una bacteria potencialmente peligrosa para la vista y la vida. Estos se suman a una serie de advertencias sobre varias marcas de gotas relacionadas a un brote de bacterias que dejó al menos 4 muertes y cientos de infecciones en 18 estados a principios de año. Bueno, y continuamos con el tema de la salud. Hay mucha preocupación entre las autoridades de salud en varias partes del país por el aumento en casos y hospitalizaciones a causa de una variante de nuevo del COVID-19. En algunos lugares ya recomiendan nuevamente el uso de cubrebocas para personas vulnerables y desde Nueva York, Ángela González nos amplía.
La nueva variante Eris es más fuerte que otras y está causando que personas que se habían contagiado con COVID previamente se vuelvan a enfermar, advirtieron los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. Sin embargo, es muy pronto para saber si esta variante puede resultar en más complicaciones para la salud, pero el número de mutaciones detectadas ha despertado preocupación en el impacto que pueda tener en la inmunidad adquirida con las vacunas. Sobre todo con esta nueva variante que se ha notado que ha tenido más de 30 mutaciones. Así que el nuevo refuerzo, hay un nuevo refuerzo que va a venir en septiembre, es importante sobre todo para ese tipo de variantes que están llegando, que tienen muchas más mutaciones y que está provocando también síntomas severos en pacientes que no han tenido las vacunas o han tenido las vacunas con bastante anterioridad o que nunca habían tenido COVID. Medidas implementadas durante la pandemia están regresando y con un aumento de casos en las últimas semanas, varias instituciones están exigiendo el uso de la mascarilla y en algunas universidades y recintos escolares volvieron las restricciones de fiestas y eventos grandes. En el condado de Los Ángeles, 330 personas fueron hospitalizadas la semana pasada y un distrito escolar de Kentucky suspendió las clases ante el aumento en los casos. Personas mayores y con sistemas inmunocomprometidos deben volver a las medidas de bioseguridad, dicen los expertos. Bueno, que lo mismo, las instrucciones, mantener la distancia, lavarse las manos cuando llegue a casa y tener una máscara. Cuando yo veo mucha gente sin máscara, ¡pum!, me la pongo. Se espera que la actualización de los refuerzos de las vacunas de laboratorios como Pfizer, Moderna y Novavax estén disponibles para el público comenzando en el otoño. Desde Nueva York, Ángela González, Noticias Estrella TV. Pero no se vaya, que aún tenemos más aquí en su noticiero Estrella TV. Japón comenzó a liberar al mar las aguas residuales de la planta nuclear de Fukushima. En medio del dolor y la impotencia, reciben en Guatemala los restos de la niña asesinada en Texas. Gracias por seguir con nosotros aquí en el Noticiero Estrella TV. Mire, este jueves el gobierno japonés inició la polémica liberación de aguas residuales de la planta nuclear de Fukushima al Océano Pacífico. Esto ocurre en medio de las protestas y preocupaciones mundiales ante un posible catástrofe o una posible catástrofe ambiental. Dayanis López tiene el informe completo. A pesar de la gran oposición, temor, críticas e incluso prohibición de importaciones de productos marítimos en todo Asia, la compañía eléctrica de Tokio comenzó a liberar agua radioactiva tratada de la planta de energía nuclear de Fukushima en el Océano Pacífico. 沖合のサンプリングに船が出ているところでございます。分析結果につきましては、明日夕刻頃に公表する予定とさせていただいております。 El hecho generó protestas en varias regiones de Japón, así como en Corea del Sur, donde incluso las autoridades arrestaron violentamente a estudiantes que manifestaban frente a la embajada japonesa. Asimismo, el gobierno de China condenó las acciones e inmediatamente anunció una prohibición general de todos los productos del mar de Japón. Por su parte, el gobierno de Japón, que insiste que estas acciones son necesarias y seguras basadas en la ciencia, pidió a China que levante las restricciones de importaciones. De acuerdo con el profesor Tony Hooker, la liberación de agua nuclear con niveles de concentración de tritio por debajo del límite es segura y se realiza desde hace décadas alrededor del mundo. We have not seen any environmental or human health effects from these previous tritium releases. El gobierno japonés aprobó este plan hace 2 años y el mes pasado recibió luz verde del organismo del control nuclear de la ONU. Esta liberación de agua es un paso clave en el desmantelamiento de la planta de Fukushima Daiichi después de que fuera destruida por un tsunami en 2011. Dayanis López, Noticias Estrella TV. Mientras tanto, el presidente ruso Vladimir Putin expresó sus condolencias a la familia de Yevgeny Prigozhin
Con esto rompió el silencio después de que el líder mercenario falleciera en un accidente de avión, 2 meses después de liderar un motín contra jefes militares. Putin describió a Prigozhin como un talentoso empresario a quien había conocido desde 1990 y dijo que la investigación del accidente tomaría tiempo. No se vayan, aún tenemos mucho más aquí en el noticiero Estrella TV. En medio del dolor, llegan a Guatemala los restos de la niña de 12 años asesinada en Texas. Renuncia en México la titular de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas. Seguimos con más información aquí en el noticiero Estrella TV. Bueno, mire, en medio del dolor y la impotencia, los restos de María González, la pequeñita de 12 años asesinada en Texas, llegaron a su natal Guatemala. Su familia exige justicia y que se aplique todo el peso de la ley al responsable. José Flores tiene el reporte completo. Los restos de la niña migrante guatemalteca María González, de 12 años de edad, arribaron este jueves a Guatemala, procedentes de Texas, en donde fue brutalmente violada y asesinada, presuntamente por Juan Carlos García, un joven guatemalteco de 18 años, quien la atacó cuando se encontraba sola en su casa. Y le agradezco a Dios porque me ha dado fortaleza hasta el día de hoy, que me siga dando, pues, porque es un gran dolor lo que yo he sentido. La mamá de María, Elizabeth Chitumul, acudió al aeropuerto a recoger los restos de su hija en medio de muestras de mucho dolor. Sí, va a ser un alivio porque lo voy a ir a enterrar, voy a saber en dónde está y voy a cada cumpleaños que ella va a tener, yo tengo dónde ir a llorarle, pues. La madre de María Elena también pide justicia para el responsable de haber matado a su hija. Yo lo perdoné, pero la justicia tiene que hacer su ley porque yo sé que la justicia en otros lados sí existe. Génesis, la hermana menor de María Elena, también lamenta lo que le sucedió a la niña. Yo la estaba llamando en la mañana cuando me levanté y después ya no me contestó. Le dijo a mi mamá, vaya, tal vez está durmiendo, me dijo ella. Y después a las 10 creo le volvimos a llamar y ya no contestó. Los familiares recibieron los restos de la menor en medio de muestras de mucho dolor y ahora esperan que las autoridades de Estados Unidos le apliquen todo el peso de la ley al responsable de haber cometido este asesinato. En Guatemala, José Flores, Noticias Estrella TV. Qué tragedia, la verdad. Y mire, en Argentina, una ola de robos e intentos de saqueo genera preocupación previo a las próximas elecciones de octubre. El presidente Alberto Fernández pidió calma luego de registrarse más de 150 incidentes y anunció la detención de más de 90 personas. Los argentinos temen un colapso económico como el del 2001, alentado por rumores falsos en las redes sociales. Bueno, mire, y por otra parte, la familia del mexicano Carlos Aranda, desaparecido en Canadá desde el pasado 7 de julio, informó que la policía encontró un cuerpo en la zona donde fue visto por última vez. Más tarde, las autoridades confirmaron que los restos encontrados en estado avanzado de descomposición, en efecto, pertenecen al joven oaxaqueño. El servicio forense continúa investigando las causas del lamentable fallecimiento. Vamos a México, en donde la titular de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas presentó su renuncia. Esto ocurre cuando la cifra de desaparecidos ya alcanza los 120,000 en ese país. Víctor Blázquez tiene el reporte. Guadalupe Pérez no encuentra a su papá desde 2003. Para él, no hay seriedad ni compromiso en las autoridades hacia las personas que un día ya no llegaron a casa. No ha habido como una voluntad política suficiente del Estado mexicano para entrarle de lleno y de fondo a las investigaciones, digo, y es que además no tienen que hacer mucho, porque mucho ya se les ha dado por los familiares. El drama de esta familia es cada vez más común. En México existen alrededor de 120,000 familias que se encuentran incompletas, tienen a un ser querido que no aparece, y en medio de esta crisis en el país llega la renuncia de la Comisionada Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas. Carla Quintana publicó en sus redes sociales que hizo llegar una carta al presidente Andrés Manuel López Obrador su separación del cargo, cuando los números oficiales indican que en los últimos 4 años se han acumulado el 40% de los desaparecidos totales desde 1988. Pero eso sí, resaltó, los retos en relación con la desaparición de personas permanecen.
El esfuerzo del Estado mexicano debe seguir dirigiéndose a una política integral de previsión, búsqueda y combate a la impunidad. Pues somos libres, ¿no? La mañana de este jueves en Palacio Nacional, la renuncia fue tomada como el final de un ciclo. Aseguraron que en el país las personas están siendo encontradas y que pronto habrá nuevas cifras. Se están encontrando jóvenes, personas que se habían considerado desaparecidas. Por el momento no se dio a conocer quién se quedará al frente de la Comisión Nacional de Búsqueda para poco más de un año que queda de la administración federal. La renuncia de Carla Quintana surge casi un mes después de que el presidente Andrés Manuel asegurara que la cifra de desaparecidos es menor a la que se reporta oficialmente. En Ciudad de México, Víctor Blázquez, Noticias, Estrella TV. No se vaya, que aún tenemos más aquí en su noticiero Estrella TV. India revela impresionantes imágenes del momento del alunizaje de su explorador espacial. Y ya se lo anunciábamos antes de la pausa, la Agencia Espacial India compartió impresionantes imágenes del alunizaje enviadas por su modelo o por su módulo de exploración luego de un intento previo en el 2019. El histórico logro desató celebraciones en todo el país. Así es, los científicos a cargo de la misión esperan realizar experimentos cruciales en las próximas 2 semanas y obviamente le estaremos informando y sobre todo llevándole imágenes de esta parte de la Luna que nunca se había explorado. Con eso nos despedimos el día de hoy. Muchas gracias por habernos acompañado.